Los coordinadores de los grupos políticos mayoritarios en el Senado del PAN, PRI y PRD acordaron sacar antes de que termine este periodo, el 30 de abril, las iniciativas del sistema anticorrupción y del mando único que parece que los llevan en su negociación atadas. Pero hay ya los consensos suficientes sobre el mando único, se despejaron las diferencias que había una vez que el gobierno aceptó flexibilizar su postura. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me envíe sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Vamos a ver los datos y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Congreso acordaron acelerar el paso para lograr el paquete de leyes de justicia y seguridad, como el controvertido mando único para unificar las policías en los 32 estados. Esta iniciativa deberá salir en los próximos 45 días que restan al periodo de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril. Los consensos parecen haber avanzado entre los partidos una vez que el gobierno y el PRI aceptaron flexibilizar su postura hacia una fórmula de mando mixta. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, aceptó modificar la iniciativa del mando único para conformar un nuevo diseño mixto que incluye la permanencia de una fuerza pública municipal. Hay desacuerdos importantes como la conformación del órgano independiente y autónomo que se encargará de calificar qué municipios operan bien y cuáles no. La discusión sobre las ventajas de las policías estatales sobre municipales se cuestiona en casos como Tierra Blanca, Veracruz, que involucra a policías estatales en la desaparición de 5 jóvenes, en tanto que el caso Iguala deja por los suelos el prestigio de la policía local. ¿Cuáles son los criterios para definir el mando único? ¿Qué implicaciones tiene la desaparición de policías municipales para la seguridad local? Posiciones. 1. PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados coincidieron con el presidente de la República en que urge avalar el mando único. 2. El diputado Jorge Ramos celebró que del contenido original a la fecha, la iniciativa presidencial ha registrado variaciones que son muy importantes y que se han dado gracias a los acercamientos y a la discusión entre los legisladores y la Secretaría de Gobernación. Detalló además que frente a la preocupación de muchos alcaldes del país de que eventualmente se les retire la fuerza policíaca y se queden indefensos, el Ejecutivo reconoce hoy que todos los ayuntamientos del país tendrán una fuerza pública de carácter local. 3. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que antes de definir el esquema definitivo del mando único de los 32 cuerpos policíacos, se someterá a evaluación a cada una de las policías y a todas las corporaciones policíacas del país. Dijo que el gobierno federal está abierto a que se realicen adecuaciones al esquema propuesto sobre mando único. Arrancamos con Opiniones Encontradas, un viejo tema, es una propuesta ya antigua, la del mando único, que ha sido revitalizada después de los últimos crisis de seguridad que ha vivido el país. Y para entrarle, porque parece, por lo menos hay el compromiso de los coordinadores de las bancadas en el Senado de sacar este tema antes del próximo 30 de abril, que concluye el periodo de sesiones, me acompaña, me da mucho gusto poder entrarle para diseccionar este tema. Este es un tema complicado, delicado y al mismo tiempo, como lo califican ahora todos los partidos políticos, de urgente aprobación, el mando único. Y está conmigo el diputado Carlos Iriarte de la Comisión de Procuración y Justicia y Seguridad de Seguridad Pública. Muchas gracias, Carlos. Gracias, contrario. Ya has estado otras veces y te agradezco mucho que hayas vuelto. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias también Julio Sabines, maestro en seguridad del Colegio de la Defensa. Gracias por la invitación. Y bueno, Edna, Hola, amiga de Carlos. este programa, ¿cómo estás, Edna? Muy bien, muchas gracias. Directora de México Evalúa. Pues este tema nos ocupa y la verdad es que, si quieres, empezamos contigo, Carlos. Y el tema es, parece que sí, que en efecto están unidas, o eso quizá destrabó la negociación para avanzar en lo del mando único, atarla con el asunto anticorrupción. Está también lo del salario digno, pero parece que eso parece que sí camina. Y la primera pregunta es si crees que ahora sí salga, y si sale, ¿cómo va a salir? Mira, estoy convencido que va a salir en el primer tiempo. Hay una gran voluntad de los partidos políticos. Coincidimos en la necesidad de tener más herramientas jurídicas para el diseño de nuestras instituciones, para fortalecer el trabajo de las instituciones. Y la otra, que también es relevante, que tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados hay armonía, hay trabajo conjunto,
hay encuentros, hay una relación estrecha entre las dos cámaras y aparte nos han permitido en algún momento hacer las observaciones pertinentes a lo que nos consideramos debe ser tomado en cuenta. ¿Y las más importantes? Bueno, que hay criterios, este criterio mixto, ¿no?, de poder flexibilizar la postura que el gobierno federal tiene respecto de cuáles son los atributos que debe tener una policía para ser considerada susceptible de ser fortalecida con el mando, con este ejercicio de mando único, y aquellas que por su consolidación al paso del tiempo, los logros que han alcanzado en su desempeño, pueden continuar siendo policías municipales. Las dos vertientes. El número, y más allá de los números, datos duros, 800 municipios no tienen policía, y más de 1.500 tienen policía, pero les cuesta sostener esa policía, esta institución, y otras más, ¿no?, de los menos, que son aquellos municipios ciudad, municipios con gran capacidad económica y que ya tienen un largo trayecto en fortalecimiento de las policías, deberán ser consolidadas. ¿En qué parte estaríamos en el debate? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el procedimiento con el cual se va a determinar quién sí y quién no? Y de separar muy bien dos cosas. En el plano constitucional, hay que decirlo, hay un referente que dice la seguridad pública es una función, ¿no?, a cargo del municipio. Esta es función. El otro, estamos hablando de mando, estamos hablando de la coordinación, quién va a coordinar los esfuerzos en materia operativa. Son dos cosas distintas, porque el debate decían que se le va a quitar la función al municipio. No, por el contrario, la función queda, sin embargo la coordinación operativa estará a cargo de una institución. ¿Sin policías? Sí, a ver, hay dos puntos. Una dice que sí va, y no, sobre todo que la flexibilización Mira, abre la puerta, y además estaría diciendo ya no hay esa limitación constitucional que se había señalado. A ver, pienso lo siguiente. Qué bueno que vaya a salir, pero ojalá que salga lo mejor para este país. Y que no confundamos una reforma que tenga que ver con mando con una verdadera reforma policial. Una reforma policial debe incluir muchos otros aspectos que no se están discutiendo actualmente, pero creo que no podemos obviar, porque si no, en el curso de unos años vamos a estar otra vez debatiendo el tema de policías que no son capaces de enfrentar el reto del crimen. Y para eso pues, necesitamos pensar en la carrera policial, necesitamos pensar en la profesionalización, en los controles de confianza, en mecanismos disciplinarios, controles internos, controles externos. Y yo creo que ya no podemos dilatar el entrar con la enchilada completa al tema, ya no viéndolo de manera parcial. Eso es una primera reflexión. La segunda, Pepe, es que estoy muy convencida, porque llevamos en México Evalúa trabajando ya un largo rato el tema de seguridad, que la seguridad se construye desde lo local. Y efectivamente la propuesta original del Ejecutivo me parecía un planteamiento radical, porque justamente dejaba a los municipios pues debilitados en su tarea de procurar seguridad. Y no solamente es local, es hiperlocal. El tema de la seguridad en este país no se resuelve en Bucareli, no se resuelve en constituyentes, se resuelve en las comunidades. Y por eso creo que es importante que el gobierno municipal pueda contar con los instrumentos de distinta naturaleza para poder construir entornos de seguridad. A ver, sobre la mesa 3 puntos que me parecen nodales, Julio. Uno es, siguiendo las dos intervenciones anteriores, hay que distinguir entre mando y reforma policial. Sí, hay que distinguir entre la función de los municipios para procurar seguridad y el mando único. Y la tercera, la advertencia sobre no perder, que pone Edna sobre la mesa, lo local. Uno de los temas, yo creo, más importantes al respecto del mando. Es un debate un poco falso el que se ha dado como tal, porque no es el mando lo que es más preocupante, es el modelo policial, sin duda. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos establecer mecanismos para generar un desarrollo, un crecimiento profesional de las policías, lo cual es muy complicado hacer a nivel municipal. Por el propio diseño del mandato que tienen los ayuntamientos de 3 años, ahora con la posibilidad de reelegirse, pero aún así de 3 años, es complicado que establezcas instituciones que permanezcan por periodos más largos de tiempo. El otro tema que me parece también fundamental es
que depende de qué tipo de delitos queremos combatir. Y esto es indispensable. No puede haber una policía municipal armada de una forma que pueda combatir a los grupos de la delincuencia organizada que se apoderaron de muchas ciudades del norte en el sexenio pasado. Simplemente no pueden tener el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada. Entonces necesitamos generar otro tipo de mecanismos. Si no sabemos qué delito estamos combatiendo, entonces tampoco podemos tener muy claro qué modelo de policía es el más útil para nosotros. Ahora, la pregunta es obligada y es, bueno, ¿en qué medida el avance del mando único en el modelo mixto de flexibilización que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, que es el que se está discutiendo, es o ayuda o contribuye a la reforma policial o no? Ok, es correcto, coincido en la parte de que estamos construyendo un modelo, fortaleciendo un modelo. La terminología o como se ha acuñado el concepto de mando único, incluso está debate, está discusión, es parte del proceso. Coincido que no es un modelo policial el mando único, está abonando, está contribuyendo a fortalecer el modelo policial. La otra es, hay un factor insustituible en la seguridad pública, que es el factor humano. Si este factor humano que tiene vocación no se le fortalece para que tenga un horizonte en su vida, un proyecto de vida, difícilmente vamos a lograr que las instituciones, por más tecnología, por más herramientas que tengan, van a poder desarrollarse. Entonces, tenemos que apostar a darle horizonte al policía, al servidor público, y que trascienda, ¿no?, las administraciones, que trascienda y pueda verse él en 30 años, no nada más en su acción profesional, incluso hasta patrimonial, con los ascensos, los logros, un sistema de incentivos. Es la carrera que sea policial que atractiva. está diciendo Claro, Brenda. y a profundidad, tiene que ver con muchos aspectos, y creo que va a fortalecer. Y la otra, quienes hemos tenido oportunidad de estar, de gobernar en lo municipal, de participar en la responsabilidad estatal, y ahora en esta parte entendemos, ¿no?, que lo insustituible, estoy convencido, es el factor humano. En eso tenemos que profundizar muchísimo más de lo que hoy estamos. Seguramente esto será tocado cada vez más por todos los actores involucrados. ¿Cómo lo ves tú? La misma pregunta, si el mando único mixto va a ayudar o no al propio dilema que tú planteabas. Pues yo esperaría que no cayéramos en la falsa expectativa de que con esta reforma estamos reformando nuestras policías. Es un componente. O sea, esta no es una reforma a la policía, para decirlo claro. Pues es un componente, lo va encaminando, pero pues tenemos que resolver muchas otras cosas. Y el problema es que las hemos querido resolver desde hace tiempo, Pepe. Y creo que no podemos tardarnos mucho más. El tema es que esto cuesta mucho dinero. Y te voy a decir que estamos analizando el caso de Fuerza Civil. Una investigadora de México Evalúa se fue a Nuevo León, se entrevistó con un montón de actores para tratar de entender cuáles habían sido los factores que habían hecho posible pues este esfuerzo que sí cristalizó en un cuerpo policíaco prometedor. Hay que ver qué pasa ahora con el nuevo gobernador. Si apuesta por su institucionalización o si lo desmantela. Pero es un esfuerzo que costó muchísimo dinero. Y de hecho, es el que llevaron policías de todas partes del país, en pues elevación de salarios. Hubo participación importante del sector privado, tanto en el financiamiento como en el reclutamiento. Hay una universidad de las ciencias de la seguridad. Se prometió justamente planteando una carrera. El factor humano es lo más importante. Y justamente planteando esta carrera, incentivos correctos, remuneraciones también correctas, pues son esquemas costosísimos. Y es una policía que recuperó la confianza de los regios, de los nuevo leoneses. Pero es un esfuerzo enorme. ¿Mando único o un esfuerzo como el de Monterrey serían excluyentes o no hay dinero para tanto? No, yo sigo pensando, en este momento el tema presupuestal es sin duda importantísimo, pero no es el único. El mando único ahorita es una solución necesaria para entrarle a los factores de delincuencia que existen en muchos estados. Bueno. O sea, sobre todo pensando en delincuencia organizada. En delincuencia Regresando organizada a tu intervención, y en el ese sistema, tipo de y en el delito. nuevo sistema penal acusatorio, porque mira, capacitar todas estas policías municipales en el nuevo sistema
y dejárselo además al albedrío de cada presidente municipal, al albedrío administrativo, no necesariamente es lo más útil, porque no necesariamente los recursos se destinan de la mejor manera en todos lugares. Tampoco los estados lo hacen de la mejor manera. Eso está muy probado. Pero, sin embargo, los estados tienen mucho mayores mecanismos de control. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, quiero decirte algo. Carlos. Particularmente, quienes hemos estado contigo. quienes hemos estado en el gobierno, desacuerdo. quienes hemos estado en un gobierno municipal, quienes hemos estado en un gobierno estatal, quienes hemos tenido contacto con esto, sin lugar a dudas hay herramientas que a algunos municipios no nos da la capacidad para atender ciertos fenómenos, particularmente delincuencia organizada. Sin embargo, este contacto que tiene la policía o la autoridad municipal con la sociedad es el primero, es el primigenio. Pero la capacitación de las policías, en muchos de los casos, resulta necesario tener instituciones, ¿no?, que subsidien, que apoyen, fortalezcan la formación de los mismos. Es más, en el caso particular, la continuidad geográfica de algunos municipios hace las veces de que tengas municipios que tienen 3.000, 4.000 elementos y exactamente en el municipio de al lado, ¿no?, donde termina la colindancia, tienes menos de 90 policías en un municipio. ¿Qué sucede en esa continuidad geográfica? Que una avenida que transita en 5 o 6 municipios de diferentes dimensiones, proporciones y capacidades, ¿cómo distinguir o cómo coordinar los esfuerzos entre policías? ¿Cómo distinguir cuáles son los criterios? Tienes el caso de Tierra Blanca, Veracruz, policías estatales que desaparecieron jóvenes, y tienes el caso de Iguala, policías municipales que son que ya estaba, es un asco. Ya estaba en un convenio de mando único, pero no es mucho. Pepe, mira, a mí me gustaría mucho retomar un punto que me parece muy importante que mencionó Julio, sobre qué policías, para qué delitos. Me parece clave porque pues estamos pensando que el mando único es necesario, se ha argumentado así, porque hay policías municipales muy vulnerables al crimen organizado. Pero no todo el país, ni todos los municipios del territorio nacional tienen un problema de crimen organizado. O sea, en México Evalúa hemos hecho un estudio de violencia en ciudades, una tipología de violencia en ciudades, y realmente pues, es un puñado de municipios donde realmente enfrentan este enorme riesgo, ¿no?, de ser capturados por crimen organizado. Hay muchas ciudades de este país que no tienen broncas, que están en un rango relativamente, no quiero decir normal, pero aceptable en términos de seguridad. ¿Considerarían que eso puede ser un primer criterio? O sea, aquellas ciudades que no tienen el problema del crimen organizado no tendrían por qué entrarle, o tendrían que entrar a este asunto según el tipo de delito. Mira, en mi opinión, yo creo que la ruta profesional que le puedes ofrecer a un policía desde el esquema municipal es muy corta. Y no le puedes dar beneficios de seguridad social ni de desarrollo personal. O sea, es muy difícil la carrera, tu argumento sería muy difícil la carrera profesional desde la policía local. Desde la policía local. Yo creo que hay alcaldías y ciudades con potencia económica para tener esto, y de hecho ya tenemos muy buenas policías en algunos municipios. En cambio, creo que la evidencia es mixta. Tenemos policías estatales con mal desempeño, con muy baja calificación en términos de percepción de confianza. Bueno, utilizando esos indicadores, confianza y corrupción, ahí van la policía municipal y la policía estatal. Entonces, pues hay un argumento muy contundente, pues no podemos encontrar. Uso de recursos. La Auditoría Superior de la Federación observa igual el gasto que ejercen estados que el gasto que ejercen municipios, del gasto federalizado. Vamos contigo, Carlos. A ver, digamos, tú metiste el asunto metodológico, ahí hay algunos criterios. El tema de las ciudades afectadas por el narcotráfico, el tema de la carrera policial, las expectativas para la reforma policial desde el ayuntamiento, y el otro tema es que en términos de corrupción y confianza no hay mucha diferencia, no hay pruebas, digamos, excluyentes. El contexto de esa región, de ese municipio, el desarrollo armónico de la comunidad, la vida en comunidad, la vida comunitaria, la calidad de la ciudadanía, ¿no?, de los integrantes de la misma, son factores que seguramente tendrán que ser tomados en cuenta, porque una policía, me decían, algunas preguntaban cuál es la mejor policía, la que está mejor ubicada en el contexto comunitario, la que forma parte del arbitrio, de la moderación, de la conciliación, de la pacificación, que son incluso elementos que construyen consensos, ¿no? Y esta parte en algunas comunidades, en algunas regiones está muy bien desarrollada, pero es también la sociedad la que es corresponsable, cohabita, coexiste, pero
son comprometidos, ¿no?, entre sociedad y los elementos de la policía, que son factores que debemos considerar. Y más allá de los números, de la capacidad de incidencia delictiva o de su capacidad económica, yo creo y estoy convencido de que lo que debemos trabajar es darle horizonte profesional y patrimonial para que esa vocación de vida se constituya en un proyecto de vida. Explico. Ser policía no es un empleo. Ser policía es las 24 horas del día, es una vocación de vida. Soy soldado. El policía es eso, es una vocación de vida. Y si no le damos horizonte a partir de lo municipal, pues aspiración será que en los próximos 3 años, no sé si el próximo trienio el municipio tenga capacidad económica, esa es una, o la otra, si puedo continuar en mi escala de ascensos para llegar algún día más adelante a tener profesionalmente una buena condición. A ver, si te entiendo bien, lo que estarías planteando es que habría que tomar en cuenta o habría que consultar a la población para saber si estarían de acuerdo en que se diera la desaparición de la policía municipal y la integración estatal. No, más bien hay muchos factores que considerar en la metodología. ¿Cómo considerarías, digamos, para saber si la comunidad está vinculada, cercana, si tiene proximidad? Ya hay algunos elementos, la capacidad de los elementos, los criterios que han tenido para su sistema de ascensos, otra es la incidencia delictiva. Hay varios factores, 6 o 7 que hoy están discutiéndose en el Senado. ¿Cuáles son los criterios que van a tomar para determinar si esta policía sí o no, o sí, pasa a la coordinación con el mando único? Yo creo que deben ser criterios incontrovertibles, criterios técnicos, y debe ser una instancia también técnica quien pueda emitir una opinión al respecto. Voy a dejar la instancia para el último bloque, pero por lo pronto, ¿cuáles serían, digamos, esos criterios incontrovertibles? Bueno, pues yo creo que algunos que indiquen la capacidad del municipio para poder lidiar con una policía profesional. Y estoy de acuerdo, tiene que ver con la posibilidad de ofrecer una carrera al elemento que decida por vocación prestar su servicio en un cuerpo de seguridad. ¿Cuáles verías tú? Bueno, aparte del asunto de la carrera, que ese está clarísimo, aunque hay dudas sobre si el municipio es capaz de ofrecerlo o no. Tú más bien has estado del lado de que no puede. Mira, el hecho de que se llegue a un mando único no quiere decir que los presidentes municipales pierdan completamente sus facultades para ejercer sus funciones como tal, o para implementar sus bandos municipales, o para ejercer la ley en términos generales. O sea, el tema del mando único trasciende esto. Ahora, sobre los criterios en particular, sin duda son muchos, o sea, más allá no nada más el del desarrollo policial. Hay otros criterios que son importantes, como el de la penetración del crimen organizado con la delincuencia. Hay municipios que son mucho más vulnerables que otros. Hay municipios urbanos que tienen policías con controles de confianza de mucho menor calidad, que inclusive las policías están menos capacitadas en conocimientos, físicamente, tienen su personal. Entonces, generar un esquema en las que haya policías en conjunto, creo que permite un desarrollo mucho más amplio. El mando único, un tema que va a estar escuchando mucho los próximos días y semanas. ¿Quién va a decidir? ¿Va a ser una instancia independiente o qué instancia, perdón por la redundancia, será la que dictamine cuáles municipios van a tener que perder su policía o cederla, o integrarse a una coordinación o un mando único? Como ve, uso todos estos sinónimos porque ni siquiera está demasiado clara la definición de cada uno de los términos. Carlos, entro contigo. Y variables. Carlos Iriarte, sí. Diputado de la Comisión de Procuración de Justicia y Seguridad. Va a haber variables, seguramente, y seguro hay planteamientos. Hay que recordar que el Senado, como la Cámara de Diputados, han pasado por responsabilidades municipales, estatales, muchos de ellos, e incluso funcionarios en responsabilidades federales, que seguramente van a aportar lo mejor. Variables hay muchas, quienes incluso solicitan, ¿no?, pertenecer a la coordinación del mando único. Ajá. Hay otros que seguramente van a solicitar no hacerlo, pero también que van a solicitar también el apoyo para que sus criterios se homologuen a los estándares nacionales. Exacto. Y habrá otros que incluso por la evaluación de sus competencias y su condición, pues aunque no lo soliciten, se sugiere, ¿no?, a los municipios que asuman esta responsabilidad. Variables hay varias. Okay. Yo creo que habría que tomarlas en cuenta y seguramente estarán siendo evaluadas. Ahora, hay un elemento
¿no? Posiblemente muchos de estos casos que soliciten pertenecer al mando único, su policía se quede para faltas administrativas, igual lo pueden decidir, ¿no? Ok, o sea, digamos que Para va a tema haber- tránsito. Lo que estás hablando es de un menú. Puede ser. El menú puede ser bastante grande. Sí. Y la flexibilidad estará precisamente en estos factores. Yo creo que no va a haber más, pero sí primero algunos que lo soliciten, otros que seguramente presenten los elementos que a su consideración garantizan que ellos pueden continuar con una policía a mediano y largo plazo y que le puedan dar horizonte profesional a los elementos, y habrá otros en donde pues se les puede presentar en la mesa que sus condiciones, sus características pues obliga a que el Estado pueda intervenir junto con ellos. ¿Y en estarías materia a de favor seguridad. a que finalmente eso lo decida una instancia autónoma o una instancia de seguridad, sea cual sea? Seguramente será una instancia de seguridad con algunos elementos invitados, participantes, la academia, la O sea, un sociedad poco civil como organizada. actualmente funciona el Consejo de Seguridad, ¿no? Que Exactamente. tiene Que esa es la representación de consideración la sociedad básica. civil. Así es. Edna, tu opinión. Yo creo, Menú, ¿y tú te vas por autónomos o...? mira, lo ecléctico luego no resulta, pero pues parece que estamos frente a una realidad muy compleja y muy heterogénea y hay que reconocerla. Es un país complejo, eso no. Entonces, no hay- entonces yo digo, pues y mejor, diverso, así pues es. igual vamos a tener que hacer uso de instrumentos y de esquemas eclécticos y mixtos, porque el país es así, muy complejo. Entonces, nada más que nos queden muy claros los criterios y que esta instancia no deje duda. Porque uno de los riesgos que se identificaba con el tema del mando único era un riesgo político. Que cuando no hubiera alineación partidista y surgiera un conflicto, pues el presidente municipal se quedara pues encuerado, O sea, sin respaldo de, Sin de- respaldo. de fuerza. Y mira, Y capacidad coercitiva. hay trabajos académicos de dos colegas muy apreciados y muy respetados, Sandra Ley y Guillermo Trejo, que lo prueban para la administración de Calderón. Y parece que sí desprotegieron a los gobiernos perredistas, sistemáticamente, ¿no? O sea, hubo un componente político. A ver, Se plantea ahí un trabajo académico que es serio, pero no podemos dejar el margen para que haya este riesgo político. de acuerdo. Sin embargo, Julio, vienes. Sin embargo, en un número más aproximado de 20 constituciones locales, los gobernadores tienen el mando sobre sus policías cuando se encuentran en los municipios. Esto no es en todo el país, pero es en la mayoría de los estados. Cuando el gobernador está en el municipio, constitucionalmente, él tiene el mando de la policía. Hablo del caso de mi estado, por ejemplo, de Chiapas en particular. ¿No? En Chiapas, constitucionalmente así es. Entonces, es un tema, el tema político, igual el gobernador sería el jefe, el mando de la policía mientras él se encuentra en el municipio, lo que desprotege. Yo creo que estamos dejando de lado dos cosas muy importantes. Una es la corrupción y la fragilidad que tienen los cuerpos policíacos para ser corrompidos. Y esto es algo que tenemos que considerar inmediatamente. Y yo creo que el mejor antídoto no es una reforma en el mando, sino una profunda reforma policial. Sin duda. Que proteja. Coincidimos. Coincidimos. La reforma policial tiene que ver. Cierro contigo, el riesgo político, cuando no hay alineamientos. No, Ya trataba hay de una gran desmontar el coincidencia. argumento, Yo he estado Julio, en varias pero mesas vienes. trabajando con mis compañeras diputadas y diputados. Coinciden que es un tema fundamental para el país, no hay duda. Creo que más que un debate es un diálogo en donde cada quien aporta sus experiencias. Distrito Federal, ¿no? Tienen, digamos, acuñando este término de mando único, el DF tiene un mando único, ha tenido resultados y lo defiende una posición partidista. Y es más, algunos de los que están hoy en otro partido distinto ya gobernaron esta ciudad y saben las bondades de tener un mando único. Del otro lado también tenemos quien ha gobernado estados con logros importantes y ciudades con logros importantes. Entonces yo creo que las fuerzas políticas todas han tenido oportunidad de gobernar y de conocer en la última década o más de los últimos 15 años. Las distintas experiencias. Sin duda, todos pueden aportar. Creo que la coincidencia está ahí. Ahora, algunas más, otras menos, pero todas están apuntando a fortalecer las instituciones y yo voy a insistir mucho en esto. Fortalecer el capital humano es lo más importante desde mi punto de vista. Yo creo que esa es la Pues, conclusión de la mesa. Hubo importantes diferencias, pero al final parece que nos vamos con una coincidencia sobre ese punto. Lo importante es tener mejores policías.
Muchas gracias a ustedes. Se nos fue el tiempo volando. Diputado Carlos Iriarte, muchas gracias de verdad, Carlos, como siempre, por haberte tenido acá. Muchas gracias, Edna Jaime, directora en México Evalúa. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias, Julio Sabines, especialista en asuntos de seguridad y del Colegio de la Defensa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.